presente no esté tu cuerpo, te siento fiel. Te amo. Aunque eres la viva imagen de la derrota, se ve por ti inolvidable amor, inolvidable. Un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Palabras tristes en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. En mi vida un diorama, mi ser entero ilumina y mi futuro se trama con una fuerza. ¡Inuyasha! Retomando lo sucedido en el final de la segunda temporada, después de ver todo lo sucedido con Tsubaki, dejamos eso de lado, y comenzando la tercera temporada vemos a Inuyasha y a los demás ser atacados por un 100 pies gigante, al cual derrotan fácilmente. Después de eso, un hombre les ofrece quedarse en su palacio por esa noche. Cuando están durmiendo, Miroku es atacado por Sango, quien a primera instancia se piensa que es sonámbula, pero luego se cree que fue controlada. Después, cuando se encuentran sellando unas almas en el campo, Miroku es poseído y comienza a atacarlos a todos, principalmente a Shippo y a Kirara, pero un rato después regresa a la normalidad. Justo en ese momento aparece el 100 pies que derrotaron hace un rato otra vez. Sin embargo, lo derrotan fácilmente como la primera vez, solo que después de destruirlo, es Inuyasha ahora quien es controlado, que al ver a Shippo y Kirara los comienza a seguir. Justo cuando logra atrapar a Shippo, vemos que le quiere arrebatar su inocencia o algo parecido. Espera, por favor, no mates mi inocencia. Quiero enamorarme y contar anécdotas de amor. Pero no lo logra, ya que Aome lo regresa a la normalidad. Cuando pasa esto, descubrimos que quien controlaba a Inuyasha era otra pulga llamada Shoga, quien resulta ser la prometida de Myoga. Esta lo busca, ya que según cuenta, este anda de mujer en mujer desde hace tiempo y todavía no se han casado, razón por la que Aome y los demás le crean una especie de boda, de la cual este logra escapar momentos antes de que se realice la ceremonia. Luego de esto, vemos nuevamente a Koga, quien se encuentra con Aome y los demás. Este va en busca de Naraku para vengar la muerte de sus amigos. Le es fácil rastrearlo, ya que el campo de fuerza de Naraku se debilitó un momento, ya que se encuentra ausente. Cuando llega al palacio, se enfrenta a Kagura, la cual le arrebata los dos fragmentos que tenía en las piernas. Al suceder esto, los amigos de Koga van a pedirle ayuda a Aome e Inuyasha. Estos aceptan ir, aún sabiendo que Inuyasha se encuentra débil, pues es noche de luna nueva, llegan y le salvan la vida. Kagura al verlos llegar escapa, luego la vemos pensativa sobre si ella algún día será libre y no tendrá que depender de Naraku. Este pensamiento la lleva a donde se encuentra Sesshomaru junto con Lin. Ella le propone darle los dos fragmentos que tiene, a cambio de que destruya a Naraku y la libere. A cambio de eso, destruye a Naraku. ¿Qué? Libérame de las manos de Naraku. Él se niega a hacerlo, le dice que no tiene ningún interés en la perla ni en los poderes que puede llegar a tener con ella. Mientras esto pasa, Aome, Inuyasha, Koga y los demás van en busca de Kagura para recuperar los fragmentos de Koga. Cuando están a punto de llegar al palacio de Naraku, esta aparece y los enfrenta. Después noquean a Inuyasha para que no pelee y no lo vea a Kagura con su forma humana. Sin embargo, tiempo después reacciona y defiende a Koga. Casualmente en ese momento amanece. Sin embargo, Kagura descubrió su secreto, el cual es que este pierde sus poderes en noches de luna nueva. Pero ahora que ya los tiene, la enfrenta salvando a Koga y recuperando sus fragmentos que ella le robó. Ella huye y cuando llega al palacio, Naraku, quien se encuentra reposando porque no tiene al 100% sus poderes, arremete contra ella, ya que supo los pensamientos que tuvo con respecto a ser libre. Kagura, solo eres una extensión mía. Regresarás otra vez a mi interior. Espera, por favor.
Oh, Nuyasha. Dejaré que vivas un poco más. Eres una pieza clave para mí. Más adelante, vemos a nuestros personajes relajándose en la aldea, a excepción de Shippo, quien en ese momento recibe una carta en donde lo retan a un desafío. Quien lo reta es el hermano menor de los hermanos Relámpago, Soten. Los hermanos Relámpago fueron vencidos por Inuyasha en la primera temporada, como recordarás. Este hermano llamado Soten escogió a Shippo como rival, ya que es el más débil. Este, acompañado de Aome y los demás, llegan a presentarse ante él para aceptar su desafío. Cuando están por llegar, el ayudante de Soten, Kyoru, los ataca separándolos y llevando solo a Shippo al castillo, quien es encerrado solo al llegar. Mientras estos dos pelean sobre quién es más débil, el ayudante de Soten le crea unas cuantas dificultades a los demás, primero a Kirara, Miroku y Sango, y luego a Inuyasha y Aome. Cuando lo logran derrotar, lo obligan a llevarlo a donde se encuentra Shippo. Cuando llegan, ya se está llevando a cabo la pelea entre estos dos, pelea que es interrumpida por Aome por querer abrazar a Soten. Es en ese momento en donde se nos revela que Soten en realidad es una niña, razón por la cual Shippo decide ya no pelear con ella, regalándole también los crayones por los que peleaba momentos antes. Si eres buena niña, compórtate como tal. Y no se te ocurra vengar la muerte de tus familiares. De esa forma fue como terminó mi duelo. Aquí vemos a Aome nuevamente en su época, en donde sigue viviendo cada uno de los problemas diarios de un adolescente normal, mientras que en la época antigua vemos que Naraku libera otra de sus extensiones, hermano de Kagura y Kana, pero este se diferencia por el no tener rostro. Es un hombre sin rostro que deambula por las aldeas robándole el rostro a muchas personas, pero sin convencerle a ninguno. Cuando un monje intenta destruirlo, este lo mata y le roba el rostro, el cual le convence y utiliza. Luego de ello, roba armas y un caballo y comienza a crear caos matando a muchas personas. Luego de mucho, Inuyasha lo encuentra y lo enfrenta. Casualmente en ese momento aparece Aome, quien ha regresado de su época. Este hombre llamado Muso, al ver a Aome, la atrapa ya que dice que es lo que más le gusta. Este, por si no te habías dado cuenta, es la reencarnación de Onigumo que vivía dentro de Naraku, y Aome, al ser la reencarnación de Kikyo, sintió el deseo de tenerla. Inuyasha en ese momento actúa rápido, la rescata y lo destruye por completo. Mientras esto pasa, Kikyo se entera de lo que hizo Naraku y le dice que él no es capaz de vivir sin Onigumo, algo que también hace que siga sintiendo algo por ella. Él la intenta matar, pero no puede, ya que ese mismo sentimiento que tiene Onigumo y que todavía vive dentro de él no lo deja hacerlo. Cuando regresa a su palacio, libera a Kagura, quien estaba atrapada, y le envía a vigilar a Muso, ya que este no fue destruido del todo por Inuyasha, puesto que se vuelve a regenerar. Este, al estar vivo otra vez, instintivamente regresa a la cueva donde se encontraba Onigumo y se siente cómodo al estar ahí. Casualmente en ese momento, la anciana Kaede y Aome llegan a esa cueva, ya que se desviaron del pozo en donde Aome regresaría a su época para estar a salvo. Cuando llegan, Muso las ataca, pero por suerte llega Inuyasha a tiempo a defenderlas. Él en ese momento comienza a recordar todo lo que pasó con su cuerpo y con Kikyo también. Luego ataca a Inuyasha, a quien le causa una grave herida en los primeros movimientos. Después, durante la pelea, Inuyasha lo destruye varias veces con el viento cortante. Sin embargo, este se puede regenerar las veces que sean necesarias. En una de esas, Miroku y Inuyasha descubren que su punto de regeneración es su corazón, así que intentan atacarlo en esa parte. Cuando Muso se da cuenta de que han descubierto su punto débil, escapa y llega con Naraku, en donde discute con él muchas cosas, incluidas sobre el amor que le tiene a Kikyo y que ella todavía está viva. Naraku, al saber que no puede vivir sin él, lo intenta regresar a su cuerpo. Casualmente llega Inuyasha, momento que aprovecha Muso para escapar, pero termina regresando momentos después para enfrentar a Naraku. Este lo enfrenta y ataca frente a los ojos de Miroku e Inuyasha, pero termina siendo absorbido por Naraku, momento que Kagura observa y comienza a dudar sobre si algún día será libre. En ese momento, a través de una pregunta de Miroku, descubrimos que Naraku, al ser mitad hombre y mitad bestia, tiene debilidades ciertos días, como Inuyasha y las noches de luna nueva, aunque esto él todavía no lo sabe. También descubren que se debilita y se queda en la forma en la que lo vimos hace unos días, cuando pierde sus poderes, pero esto pasa cuando él quiera, no cuando el destino se lo ponga como Inuyasha, y luego de decir eso, desaparece junto con Kagura. Tal y como lo dices, hay ocasiones en las que no puedo moverme. Sin embargo, tengo la libertad para escoger ese momento, sin condiciones que respetar. Aunque no soy como esa miserable clase de seres que pierden en determinado tiempo sus poderes y temerosos buscan un escondite para salvarse de sus enemigos. Ya en otro momento, vemos a Inuyasha ir con Totosai para que este le enseñe a destruir campos de fuerza, ya que se siente débil después de ver cómo no pudo romper el de Naraku. Cuando llega se topa con un niño gato el cual también quiere aprender lo mismo que Inuyasha, y durante un largo tiempo hace un entrenamiento falso, ya que malinterpretó lo que le dijo Totosai. Justo cuando estaba ayudando a este niño gato, le notifican que su padre fue atrapado en el campo de fuerza y que necesita ayuda, razón por la que este sale corriendo a ayudarlo. Inuyasha lo alcanza y le ofrece su ayuda. Cuando llegan, creyendo de que el entrenamiento falso de Totosai
Totosai les ayudaría, logran romper el campo de fuerza y derrotar al monstruo que lo creaba, salvando así al padre de este niño gato. Luego, cuando regresa con Totosai, este le confiesa de que el entrenamiento que hizo era falso y que lo que hizo era solo para que él se diera un baño, cosa que hace enojar a Inuyasha, dejándolo golpeado y luego alejarse del lugar. Pensaba enseñarle la táctica secreta para incrementar su fuerza y que pudiera destruir cualquier campo de energía. Después de todo, trabajó duro y sin quejarse. ¿Podrías enseñárselo a Inuyasha? Por supuesto. Qué bueno que este malentendido no pasó a mayores, ¿verdad, viejito? Más adelante, vemos a Inuyasha con sus amigos en camino hacia una cueva de hombres murciélagos, ya que como Totosai le dijo a Myoga y este le dijo a Inuyasha, para fortalecer el poder de su espada, debe ser bañada en la sangre de un hombre murciélago, para así tener el poder suficiente de romper cualquier campo de fuerza. Para esto tiene que matar al vampiro más fuerte, razón por la que se dirigen hacia este lugar. Cuando llegan a una aldea cercana al lugar, salvan a una mujer que estaba a punto de ser matada por los demás aldeanos. Esta mujer resulta ser la madre de la niña vampiro más poderosa del lugar, a la cual tendría que matar a Inuyasha. Esta, por medio de un recuerdo, nos muestra que se juntó con uno de esos hombres vampiros, del cual nació una niña mitad humana, mitad vampiro, al igual que Inuyasha. Ella la entregó a los vampiros para que dejaran de atacar la aldea. Sin embargo, ellos no cumplieron su palabra y siguieron atacando. Es por eso que los demás aldeanos querían matarla, ya que pensaban que ella estaba del lado de estos. Inuyasha, al oír su historia, intenta ayudar a recuperarla. Llegan hasta donde esta niña se encuentra, pero son recibidos por el abuelo de esta, quien se encuentra cuidándola, y después de ser amenazados, se regresan con los brazos cruzados. Inuyasha decide salvar a esta niña, ya que su vida se parece bastante a la suya, ya que a él también le hacían bullying los monstruos por ser mitad humano y los humanos por ser mitad monstruo. Al anochecer, cuando se encontraban descansando, se dan cuenta de que los demás hombres murciélago se están acercando a la aldea para atacarla. Inuyasha la defiende y pone a decidir a la niña, llamada Shiori, sobre si quiere destruir la aldea que tanto daño le hizo o regresar con su madre a ser feliz. Mientras ella piensa esto, el abuelo de esta ataca y se defiende de los ataques de Inuyasha con el campo de fuerza que crea Shiori. Esta después de que su abuelo revelara que él fue quien mató a su propio hijo, padre de Shiori, quien mantenía la aldea en paz para poder comenzar a atacarla, se le revela, lo enfrenta y con ayuda de Inuyasha lo derrota. Cuando Shiori y su madre se juntan de nuevo, ella le ofrece que rompa con su espada la esfera que lleva consigo. Esta esfera tiene la sangre de todos los hombres murciélagos protectores de antes, y si la destruye con su espada, recibirá el poder que desea. Sin embargo, cuando intenta hacerlo, el espíritu del abuelo de Shiori, que se encontraba dentro de la esfera, se defiende y los ataca, pero este termina siendo vencido por Inuyasha con ayuda del espíritu del padre de Shiori, quien también se encontraba dentro de la esfera. Luego de eso, la espada recibe el poder que quería, ellas terminan juntas de nuevo e Inuyasha regresa con los demás a la aldea, sabiendo que ha ayudado a alguien más de su especie. Luego de esto, vemos a Inuyasha yendo en busca de Ome a su época. Mientras tanto, Hachi, el ayudante de Miroku, llega con este, quien se encuentra con Sango y Shippo, para decirle que unos gatos leopardos han aparecido. Casualmente, una mujer gato de estos llegan a la aldea donde estaban. Ella pregunta por la sacerdotisa de la aldea, que resulta ser Aome, pero como no está, enfrentan a Miroku y Sango un rato y luego desaparece. Mientras esto pasa, Inuyasha pasa la noche en casa de Aome y regresan al amanecer. Pero en otro lado, Toran, la líder hasta ese momento de los gatos leopardo, llega a retar a Sesshomaru diciéndole que él morirá cuando resuciten a su líder, quien fue asesinado por el general, padre de este y de Inuyasha. Sesshomaru, al escuchar esto, se pone en camino hacia donde están para intentar derrotarlos. En ese momento aparece Ryokan, guardián de los bosques, quien le pide a Sesshomaru que lo acepte otra vez como uno de sus hombres, tal y como lo fue en el pasado cuando enfrentaron a estos gatos junto con los demás monstruos, pero este lo rechaza. Cuando estos gatos encuentran a Ome, distraen a todos, la duermen y se la llevan. Inuyasha, quien va en su rescate, se encuentra a Koga, con el que se pelea porque secuestraron a Ome. Este se une a la búsqueda y rescate de Ome. Cuando llegan a un lugar cerrado, Inuyasha usa su espada y gracias al nuevo poder que tiene, rompe el campo de fuerza que escondía la guarida de los gatos leopardo. Cuando llegan a la aldea de la que ellos se adueñaron, este los enfrenta y cuando está a punto de perder, llega Sesshomaru, quien lo ayuda y luego lo ataca diciéndole que se aleje de la pelea. Mientras siguen cada uno su camino, Inuyasha enfrenta a más gatos, Sesshomaru a 2 de los 4 hermanos y Koga y sus ayudantes a otro. Entre todas estas peleas, Jaken, quien es salvado por Inuyasha, le dice que Sesshomaru fue el culpable de la muerte de la mayoría de sus hombres cuando enfrentaron a estos hace 50 años, momento en que necesitaban ayuda de Inuyasha, pero este se encontraba dormido en un árbol. Gracias a la flecha de Kikyo, Miroku y Sango son capturados y llevados con Aome, quien se encuentra cautiva junto con los demás aldeanos del lugar. Estos son poco después ofrecidos al líder gato leopardo, quien está resucitando para recuperar todas sus fuerzas. Sin embargo, Inuyasha logra llegar a salvar a Aome y a los demás
rompiendo el campo de fuerza que los defendía. Cuando ya todos están a salvo, llega Sesshomaru a intentar derrotar al líder, y después de pelear contra Inuyasha por diferentes razones, ven como el líder gato mata a 3 de los hermanos para quedarse con sus almas y ser más poderoso. Cuando ya lo es, a Inuyasha y Sesshomaru les cuesta un poco más derrotarlo, pero instantes después, Sesshomaru comprende que el poder de su espada podría ayudarlo, así que ataca a este monstruo con él y le quita todos sus poderes, quedando a manos de Inuyasha y Colmillo de Acero, quienes con el viento cortante lo derrotan, regresando a los hermanos Gato y Leopardo sus almas gracias al poder del colmillo sagrado. Luego de esto, ellos se arrepienten de querer hacer lo que querían y prometen regresar en paz a su lugar de origen. Los explicaré. La vida que les había quitado su señor, el amo Sesshomaru, la recuperó con la ayuda de Colmillo Sagrado. ¿Qué? ¿Fue Sesshomaru? ¿Qué? ¿Ese tonto? Será mejor que lo olvidemos, porque ya no tenemos una razón para vengarnos. Inuyasha, menciónaselo a tu hermano. Lo siento, pero él y yo no nos llevamos tan bien. Hazlo cuando lo creas conveniente. Claro. Pasado esto, vemos a un monstruo atacando una aldea, por lo que el terrateniente Lugan envía a hombres a buscar a Sangu para que los ayude a derrotarlo. Cuando la encuentran, este hombre aparece entre todos los soldados y le dice que él la recuerda desde que ella llegó a derrotar a un monstruo a su aldea. En ese entonces, él era el hijo del terrateniente. Sin esperar otro momento, él les ofrece hospedaje en su palacio y cuando ya están allí, él le pide a Sangu que sea su esposa. Ella, insegura y sorprendida, no le responde nada. Sin embargo, no deja de estar apenada por lo que piense Miroku, ya que como sabemos, a ella le gusta este monje mujeriego. Aome, al entender lo que pasa entre ellos, trata de ayudar a Miroku a que aconseje a Sangu de que no se case, pero este rechaza esta ayuda diciendo que es decisión de ella. Por su parte, Sangu rechaza al terrateniente, diciendo que todavía tiene que vengar lo que le sucedió a su aldea, por lo que no se puede casar con él. Después de esto, Miroku lanza una frase desmotivadora para Sangu, lo cual la enoja y cuando aparece el monstruo, ella la enfrenta sola. Pero cuando cree que lo ha derrotado, este se levanta y la ataca. Miroku la salva y con unos pergaminos lo destruye. Luego se despiden del lugar. Sangu se disculpa con el terrateniente y momentos después, gracias a Aome, quien es la más interesada en esta relación, hace que esta comience a mostrar sus sentimientos hacia Miroku. Gracias. ¡Qué alegría! Continuaremos este viaje con tu agradable presencia. Ay. En otro capítulo, vemos a Lin, compañera de Sesshomaru, buscando alimento junto con Jaken. En ese momento se revela de que este era comandante de un pequeño ejército y después de casi morir fue salvado por Sesshomaru, razón por la cual este abandonó a sus hombres y decidió ser parte del grupo de Sesshomaru, quien poco después le entregó el bastón de 2 cabezas, el que actualmente tiene. Después de recordar esto, se le ocurre la brillante idea de robar el colmillo de acero para dárselo a su jefe bonito. Abandona a Lin y de un montón de formas lo intenta. Primero le pide ayuda a un monstruo sin rostro pero no lo consigue. Luego intenta afilando armas pero tampoco. Y por último, mediante unas aguas termales los distrae y logra robarlo. Pero gracias a Lin, quien iba en el monstruo que tiene como compañero, alerta a Inuyasha y los demás, quienes lo atacan. Jaken le dice a Lin que se aleje con la espada y que él los enfrentará, pero ella no lo hace y regresa por él al ver que está a punto de ser derrotado. Cuando lo hace, suelta la espada y la pierde. Luego desaparece. Inuyasha recupera su espada y al parecer solamente Aome ve que una pequeña niña es la que ayuda a Jaken y luego se pregunta que si ella es compañera de Sesshomaru. Luego cuando los vemos nuevamente, están robando unas sandías en un campo, cuando de repente llega Kagura, ataca a Jaken y se lleva a Lin. Sesshomaru ha cometido un grave error al descuidar a sus acompañantes. ¡Ay, ay, ay! ¡Lin! 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 Después vemos a Jaken llegar con Sesshomaru para informarle de lo que ha sucedido. Justo en ese momento aparece otra marioneta en Araku, diciéndole que este le devolverá a Lin solo si mata a Inuyasha. Este destruye la marioneta y sale en busca de él. Por su parte, Inuyasha, quien se encontraba descansando junto con los demás, sale corriendo al sentir un olor. Cuando iban en camino, Aome siente la presencia de un fragmento en las montañas, así que se separan. Cuando Aome, Miroku, Shippo y Sangu llegan al lugar del fragmento, vemos a Lin, quien se encuentra secuestrada en una casa, vigilada por Kohaku y rodeados por monstruos.
Mientras tanto, Sesshomaru llega al palacio de Naraku y al saber que Link no se encuentra ahí, amenaza a Naraku. Este se transforma y lo ataca, haciendo que rompa sus partes para así después absorberlo con ellas. Y efectivamente es lo que hace. Sin embargo, momentos antes de ello, Kagura, quien se encontraba presenciando eso, va después por órdenes de Naraku a detener a Inuyasha, quien ha atravesado su campo de fuerza. Esta finge que lucha contra él, pero después lo deja enfrentar a monstruos de Naraku y que siga su camino para que así logre destruir a Naraku. Un montón de basura y porquería. ¿Esa es tu verdadera identidad, Naraku? Así que planeas quitarle la vida al gran Sesshomaru. Un poco más. Dentro de unos instantes mis pedazos de carne te devorarán y te convertirás en una extensión más. Pero Inuyasha ha incrementado sus poderes. Podría ganarle a Naraku. De esa forma conseguiré mi libertad. Cuando Inuyasha llega, Naraku ya se encuentra absorbiendo a Sesshomaru y luego, con el mismo método, intenta absorber a Inuyasha, pero este se libera y ataca a Naraku con el viento cortante, liberando así a Sesshomaru, quien no le ha pasado nada. Entre ambos, aunque peleando entre sí, atacan a Naraku y casi lo destruyen, pero este, al ver el increíble poder que tiene Inuyasha ahora, escapa, y aunque Sesshomaru lo intenta seguir, este le dice que si no se apresura, Link morirá, por lo que se aleja de ahí. Por el lado de Aome, esta se encuentra peleando contra monstruos que rodean la casa donde está Kohaku, pero este, al ser controlado por Naraku mediante el fragmento, escapa con Link y poco después intenta matarla, pero no puede gracias a que Sesshomaru aparece. Este intenta enfrentarlo y aunque Inuyasha llega a detenerlo, Sesshomaru se encuentra dispuesto a matarlo, pero luego lo deja vivir al ver que él solamente quería que lo matara, o sea, que estaba siendo controlado. Cuando se aleja, Kagura se lo lleva nuevamente. Luego Sesshomaru junto con Link, quien no sufrió ningún daño, se alejan del lugar. Señor Sesshomaru, debido a este imprevisto, tendré que retirarme. ¡Imbécil! Estás muy equivocado si piensas que vas a escapar de mí. Señor Sesshomaru. Sesshomaru, muchas gracias por haberle perdonado la vida a Kohaku. Él estaba provocándome para que lo matara. Lo único que no quería era caer en los sucios propósitos de Naraku. Después de esto, vemos a Inuyasha en busca de Naraku en su castillo, ya que ha desaparecido sin él, pero no encuentra ninguna pista. Mientras eso pasa, vemos a Aome en su época viviendo diferentes situaciones, como la de tener que estudiar para exámenes en ese momento, además de contarles de una manera abstracta a sus amigas sobre el hermano de Inuyasha, haciendo todavía más que ellas piensen mal del supuestamente novio de esta, mientras que Inuyasha, desesperado de que Aome no regresa, va por ella, y cuando llega a su casa, ella le dice que no podrá regresar, ya que tiene que presentarse a sus exámenes, por lo cual él se queda esperándola, y aunque le dice que no salga de su casa, la madre de Aome lo motiva entregándole el almuerzo olvidado para que este se la lleve. Cuando va en camino, ayuda de diferentes maneras a los ciudadanos, como detener a un ladrón o salvar a una niña de un incendio. Antes de eso, Aome tiene problemas para estudiar, ya que no tiene nada de contenidos en sus cuadernos, e intenta pedir ayuda, pero no la consigue. Inuyasha llega, le entrega su almuerzo, regresan, intenta estudiar, la presencia de Inuyasha la distrae, amanece y se presenta a sus exámenes, y después de responderlos incorrectamente, regresa a la época antigua. Es la primera vez que veo dormir a Inuyasha. ¿Qué no lo recuerdas, Inuyasha? Ayer dormiste cómodamente en mi cama. Y eso no es todo, me fue pésimo en el examen. ¡Ay, es una pesadilla! Mientras tanto, del lado de Koga, quien lo volvemos a ver nuevamente, con este llega una mujer lobo llamada Ayame, quien ha bajado de las montañas para casarse con Koga, como él lo había prometido una vez que le había salvado en una noche arcoíris lunar, según recuerda ella. No deberías esforzarte demasiado. Si llegas a tener nuevas dificultades, mejor búscame y cásate conmigo, Ayame. Después de escuchar eso, Koga dice no recordar nada y la rechaza diciéndole que una chica llamada Aome es su prometida. Sin embargo, aún sabiendo esto, Ayame dice no rendirse, ya que lo necesita él para que se convierta en líder y defender su territorio, gracias a que él tiene unos fragmentos de la perla, según le dijo el abuelo de Ayame a esta. Luego vemos a Koga buscando a Naraku en su castillo, y al saber que Inuyasha tuvo algo que ver, va con él para preguntarle, y Ayame, quien seguía su rastro, llega a este lugar y es atacada por un monstruo que sale de ahí. Este escapa y el monstruo llega a donde se encuentra Inuyasha peleando con Koga, en busca de los fragmentos que lleva Aome. Este lo enfrenta y Koga se lleva a Aome para defenderla. Casualmente se encuentran con Ayame,
quien al ver a Ome intenta atacarla, y después de ver que en realidad Koga no recuerda la promesa que le hizo, deja de atacarla, y gracias a regaños de Ome, este logra recordar aquel día en que la salvó de unos monstruos y que le dijo que cuando regresara de entrenar de las montañas se casara con él. Sin embargo, este aparenta no recordarlo. Luego, mientras Aome habla con Ayame, llega el monstruo que se libró de Inuyasha a quitarle los fragmentos a Aome. Cuando Koga lo está enfrentando, llega Inuyasha y dentro de esas peleas, Ayame se da cuenta de que Koga no es correspondido por Aome. Mientras la pelea que tienen, el monstruo confiesa de que él fue abandonado por Naraku después de perder sus poderes, ya que él anteriormente fue absorbido por él junto con el castillo, pero ahora es cuando al fin se libró de él, y aunque lo amenazan para que diga dónde se encuentra, este no les dice mucho, y luego de comerse a Koga y Ayame, quien quería defenderlo, este lo destruye por dentro. Luego Ayame, sabiendo que Koga no le corresponderá, regresa a su territorio, eso sí, dejando claro que ella no se dará por vencida para que él se case con ella. Luego Koga también desaparece, y luego lo vemos reflexionando y acercándose a un río por la noche diciendo que Ayame se olvide de todo lo sucedido esa noche. Búscame y cásate conmigo. Una vez que bajes de esas montañas. ¡Mira! ¿Ah? Es el arco iris lunar. Olvida la noche del arco iris lunar, Ayame. No olvidaré aquel día, cuando me protegiste sin importar que el arco iris desaparezca. Más adelante, vemos a Inuyasha defender a una anciana que es atacada por un monstruo. Esta solamente se defendía con cenizas benditas. Cuando la salvan, ella les comenta sobre la presencia de una cabeza de oro que está amenazando un palacio cercano, ya que este fue construido sobre la tumba donde ésta se encontraba y ahora al parecer ha resucitado. Cuando llegan, les comentan de que el dueño del palacio ha sido poseído y ha matado a muchos de sus sirvientes, por lo que ellos deciden ayudar. Al anochecer, aparece la cabeza del ogro. Sin embargo, al recibir varios ataques, a este no le pasa nada. En ese momento, Miroku se da cuenta de que es solo una ilusión y con un pergamino lo destruye. Después, cuando se encontraban intentando resolver el caso, la princesa del lugar, hija del terrateniente poseído, llama a Miroku para llevarlo a ver dónde se encuentra enterrada la cabeza del ogro. Cuando llegan a lo más profundo del lugar, este se da cuenta de la gran cantidad de cadáveres que hay ahí, que son todos de los monjes y sacerdotisas que han intentado destruir al monstruo pero no han podido. Y en ese momento, gracias a que Miroku absorbió energías malignas del lugar, no puede moverse, y en ese momento la princesa demuestra ser ella realmente el ogro, y que el terrateniente, quien ataca a todos y se transforma también, es solo un señuelo y una distracción para Inuyasha. Cuando Sango llega a ver al monje Miroku para comprobar si no está haciendo algo con la princesa, se queda inmóvil también gracias a las energías malignas, a excepción de la anciana, ya que ella no las percibe, y gracias a sus cenizas que lleva, logran ahuyentar al ogro, únicamente haciendo que su cabeza regrese con el cadáver de la princesa, el cual es encontrado por Aome momentos antes. Inuyasha, al darse cuenta de que el ogro es solo una distracción, lo deja y va a defender a Aome, quien está siendo atacada por este monstruo. En este momento, ella cuenta que ha matado a 99 monjes y sacerdotisas que han llegado a exiliarla del lugar, y que Miroku iba a ser la víctima número 100 que la liberaría de ese lugar, pero no lo consiguió, así que trata de quedarse con los fragmentos de Aome. También cuenta de que ha estado oculta por mucho tiempo, pero ahora que Naraku ha desaparecido, ha decidido salir nuevamente. Luego de contar eso, Inuyasha lo enfrenta, y aunque intenta escapar, es absorbida por el agujero de Miroku, haciendo que esta por fin desaparezca. Pero también se dan cuenta de que gracias a la ausencia de Naraku, muchos monstruos están saliendo de sus escondites, y que ahora les será más difícil llegar a Naraku. Pero ahora se han complicado más las cosas. Debido a la desaparición de Naraku, muchas criaturas saldrán de sus guaridas. Son solo unos tontos fantasmas que temían caer en manos de Naraku. Acabaré con todos ellos si es necesario. De lo que estoy seguro es que Naraku aún sigue rondando. Lo encontraré pase lo que pase. Luego de esto, vemos nuevamente a Kikyo, quien anda en busca de Naraku con sus serpientes cazaalmas. En eso está cuando llega a un pueblo en donde defiende a unos aldeanos destruyendo un monstruo. Sin embargo, para ella es en vano, ya que solo anda en busca de Naraku, pero gracias a que los monstruos han comenzado a salir, se le hace más difícil. Cuando se aleja de la aldea, un anciano llamado Rasetsu la intenta asaltar, pero la deja al ver que no lleva nada. Este posee un fragmento que no le permite morir, y razón por la cual sigue buscando un lugar donde morir tranquilo. Cuando se desmaya, es ayudado por Kikyo, y después de mencionar que le recuerda a una sacerdotisa de cuando él era joven, le comienza a contar que él quería lo mismo que Onigumo, la perla de Shikon.
que estaba en poder de una sacerdotisa llamada Kikyo. Él cuenta que Unigumo lo engañó diciéndole que atacara a Kikyo para robarle la perla y tener lo que él más deseara. Este lo hace y cuando le lanza una flecha, Inuyasha, quien se encontraba con ella en ese momento, la defiende y le regresa la flecha clavándosela en el ojo. Cuando regresa con sus hombres heridos, se da cuenta de que todos han desaparecido. Cuando los encuentra, están de fiesta con comida y mujeres, pero aún así después de la traición los perdona, pero al único que no fue Unigumo, quien fue atacado por él mediante un incendio del cual sobrevivió con graves quemaduras, pero Rasetsu al ver esto lo levanta y lo lanza a un barranco creyendo de que había muerto, según cuenta él. Después de contar esto, él junto con Kikyo son atacados por un monstruo que busca el fragmento que él tiene. Kikyo después de unos problemas lo destruye y poco después, este hombre antes de morir le entrega un poco de cabello para que ella lo lleve a un lugar donde aparentemente se perdonan los pecados. Luego le pregunta su nombre y cuando ella le dice que su nombre es Kikyo, este se ríe y muere. Luego la vemos preguntándole a unos hombres dónde queda ese lugar para así llevar este poco de cabello. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Soy Kikyo. ¡Qué broma tan pesada! ¿En dónde se encuentra ese templo? En el Monte de las Ánimas. ¿El Monte de las Ánimas? Ese es el Monte de las Ánimas. Tengo una extraña sensación sobre esto. Pasado esto, vemos a Inuyasha junto con los demás llegar a una aldea en donde es bien recibido por los aldeanos, ya que ellos creen que él es el dios perro que los puede ayudar. Estos aceptan ayudarlos con destruir a un mono que destruye sus cultivos. Cuando lo encuentran, resulta ser 3 pequeños monos, quienes al sentirse amenazados por Inuyasha, le ponen un hechizo de una roca de la cual no se puede liberar. Después de saber de que ellos solo buscaban la piedra donde estaba el alma de su líder, los ayudan a buscarla para que así este le pueda quitar el hechizo a Inuyasha, puesto que estos pequeños monos no saben cómo. Después de pasar bastantes dificultades y tiempo perdido para buscarla, finalmente la encuentran en la aldea, y después de liberar al espíritu de este líder mono, le quitan el hechizo a Inuyasha, y este se vuelve guardián de la aldea, y antes de despedirse, él les comenta de que una gran energía maligna pasó por donde él estaba, por lo que Aome y los demás entienden que se trataba de Naraku. Él les dijo que se dirigía hacia el noreste, y en esta dirección es a donde ahora se dirigen ellos. Después, cuando van en camino, Aome se enferma y al ver que en esta época le será muy tardado recuperarse, regresa a su época donde es atendida por su familia. Antes de eso, Inuyasha, queriendo hacer que se reponga, va por muchas cosas en las que en el camino va derrotando a diferentes monstruos, pero cuando regresa ya con todas las cosas, se da cuenta de que Aome ha regresado a su época, razón por la que va con ella para ver cómo se siente, mientras que en la época de Aome, esta es visitada por sus amigas, quienes se enteran que solo tiene fiebre y que no es nada a comparación de todas las enfermedades que su abuelo se ha inventado para justificar su ausencia en la escuela. Con ellas estaba cuando también llega Hoyo, quien la va a visitar y a regalar muchas cosas. Justo cuando se encontraba hablando con ellos, ella se da cuenta de que Inuyasha llega, y en un momento que se ausenta, las amigas de Aome le comentan a Hoyo sobre el chico que trata mal a esta, y después, este bondadoso chico le ofrece su ayuda, declarándosela indirectamente, pero ella no lo escucha, y después de enterarse que al siguiente día tendrá examen, se pone a estudiar estando enferma. Sus amigos se van, se pelea con Inuyasha, este regresa a la época antigua, recoge algunas cosas, regresa y la cura con medicina que según él cuenta, su madre le enseñó a hacerla. Ella al siguiente día se recupera y se presenta a su examen. Después de esto, vemos a Aome quien va de compras con Inuyasha, haciéndose unas cuantas ideas en el camino. Qué curioso. Tengo la impresión de que somos novios caminando así por la ciudad. Cuando ya van de regreso, ven a Sota, el hermano menor de Aome, viendo unas flores, cuando de repente aparece una niña y este se esconde. Aome inmediatamente se da cuenta de que este le gusta a esta niña. Ya después en la noche, este le pide ayuda a Inuyasha para poder declarársele a esta niña, ya que piensa que él y Aome son pareja, y así lo hace, practica con él, y Aome, después de ver lo que sucedía entre ambos y comprender qué es lo que quería hacer Sota, decide ayudarlo, diciéndole que se le declare de una vez. Entonces al amanecer, él va y lo intenta, pero cuando vuelve, regresa totalmente derrotado y sin cariño. Derrotado y sin cariño me has dejado. Este regresa así porque no le pudo decir nada, y también por las palabras que esta niña llamada Hitome le dijo. Sota. Sí. A mí no me gustan los chicos que no tienen el valor de decir las cosas. Luego lo intenta otra vez, ya con ayuda de Inuyasha. Va, pero cuando vuelve, regresa de la misma manera que el anterior. Entonces, tras un tercer intento con presión de Inuyasha, logra declarársele y al pedirle que esta sea su novia, ella le dice que sí y terminan con un tierno abrazo. Luego al siguiente día, Aome y Inuyasha regresan a la época antigua. Eso no impide que me gustes mucho, Hitomi.
Sota, yo... quiero que seas mi novia, por favor. Aome, para el amor no hay edad. Cuando ya se encuentran ahí, en el transcurso de su viaje llegan a una aldea en donde primeramente quieren atacar a Kirara, pero al ver que este es un gato diferente del que ellos buscan, la dejan. Luego le comentan a Ome y a los demás sobre un adivino que llegó a su aldea diciendo que el gato que ellos tienen, parecido a Kirara llamado Kuroro, les traerá mala suerte, razón por la que ellos le echaron de la aldea. Más tarde, Shippo ayuda a una niña que había encontrado antes a buscar a Kuroro, ya que según cuenta la niña, este estaba por tener crías. Mientras tanto, Inuyasha y los demás sienten una presencia maligna y van tras ella. Cuando la encuentran, resulta ser el adivino que llegó a la aldea y echó a Kuroro, ya que él es un hombre rata, y después de enfrentarlos y tener miedo a ser absorbido por el agujero de Miroku, sale huyendo. Shippo y la niña que buscaban a Kuroro son atacados por bastantes ratas, pero llega Kuroro a defenderlos y a mostrarles a sus crías que ha tenido para que lo ayuden a protegerlos. Casualmente aparece este hombre rata, quien está en busca de la niña para comérsela. Kuroro lo enfrenta, este la hiere. Shippo y la niña son atrapados en la cueva junto con las crías. Shippo logra hacer un agujero y salvar a la niña. Kuroro, herido, encuentra a Ome y los guía para que los ayuden. Llegan y derrotan al hombre rata, salvan a la aldea y se retiran de ahí, sabiendo que han ayudado a los aldeanos y a esta pequeña criatura. Más adelante, vemos nuevamente a Kikyo, esta vez reviviendo a una chica que estaba tirada al lado de un río. Esta chica que no quiere vivir y después desaparece es hija de la bruja Urasue, la misma que revivió a Kikyo. Después vemos a Inuyasha llegando a un pueblo en donde se enteran de que un comandante llamado Kawaramaru los ha estado atacando con un ejército de hombres sin alma. Estos resultan ser creaciones parecidas a las de la bruja Urasue, y efectivamente lo son, ya que esta chica, hermana de Kawaramaru, los hizo obligada por él para así poder dominar esas tierras, aunque ella no lo quería. Cuando es atacada por estos soldados, Inuyasha llega a defenderla y luego se queda con Aome y los demás. Inuyasha sale en busca del comandante de este ejército, lo encuentra, lo enfrenta y después de destruir gran parte de su ejército huye del lugar, ya que estos tienen veneno por dentro. Más tarde, cuando este ejército planea atacar otro palacio, es detenido por Inuyasha y los demás, y después de una fuerte pelea en la que Kawaramaru invoca a un gran monstruo, Inuyasha logra derrotarlo junto con todo su ejército y destruyéndolo a él también, quedando únicamente esta chica viendo la destrucción de lo que ella creó, algo que en verdad quería ver, ya que piensa que todo lo que hacía su hermano era malo. Luego esta, por consejos de Ome y almas enviadas por Kikyo, dice que tratará de vivir. Le hice una promesa a Ome. Intentaré vivir. ¿Con qué intentará vivir? Luego de esto, vemos a Miroku despedirse de una aldea en donde aparentemente había ayudado a los aldeanos en un atardecer. Después lo vemos ya acompañado por sus amigos, llegando a esta misma aldea, donde es mal recibido por los aldeanos y para no herirlos, ellos terminan huyendo. Luego cuando llegan a otra aldea, primero es bien recibido por las mujeres del lugar, pero luego es atrapado por los aldeanos, ya que según cuentan ellos, ese monje llegó a estafarlos vendiéndoles basura y después a cortejar a las mujeres, dejándolas muy enamoradas de él. Cuando estos aldeanos presentan pruebas de que él estuvo ahí, las cuales eran solo unas hojas, él se da cuenta de quién es el impostor que lo ha estado engañando con solo eso, y después de ser liberado, va en busca de él. Luego, vemos al Miroku impostor, llegando a ayudar a unos aldeanos a expulsar a una comadreja a una cueva. Cuando llega, es atacado por esta, y razón por la cual muestra su verdadera forma. Este resulta ser Hachi, el ayudante de Miroku. Cuando esta comadreja está a punto de comérselo, llega Miroku a salvarlo, y después de ahuyentar a la comadreja de la aldea, le pregunta por qué se ha hecho pasar por él. Él simplemente le dice que solo porque sentía hambre, e imitando su forma de ser, lograba engañar a las personas para quedarse a dormir con ellos y comer de gratis, además de acortejar a todas las mujeres del lugar. Luego de contar esto, salen corriendo como locos hacia la puesta del sol. Y pasado esto, entramos a los últimos 2 capítulos de la temporada. A principio de estos, vemos a Ome y a los demás desayunando tranquilamente, cuando de repente ella siente una presencia parecida a la de un fragmento de la perla. Cuando van en busca de ella, defienden a Izumo, delegado de un templo quien estaba siendo perseguido por un monstruo. Cuando Inuyasha lo enfrenta y derrota, descubre que tiene una perla de Shikon, pero al momento de tocarla, esta se destruye. En ese momento Izumo cuenta de que esa es una perla falsa, que al igual que muchas más, está siendo creada por varios monstruos.
Cuando él les quiere enseñar dónde encontró ese monstruo, no encuentran nada en ese lugar, pero sí llegan a una aldea, en donde un niño, quien por el momento es el único habitante de la aldea, les dice que unos monstruos llegaron y secuestraron a todos, y él, por estar castigado en el gallinero, no fue encontrado por ellos. Eso estaba contando cuando llegan los monstruos secuestradores a atacar a Ome y a los demás, pero casualmente aparece Inuyasha, quien se había ausentado para buscar pistas. Estos les tienden una trampa y se llevan al niño y a Izumo. Cuando lo quieren ir a rescatar y salvar a los aldeanos, son detenidos por un minotauro, quien posee varias perlas en un garrote que tiene. Estos lo enfrentan, pero pierden ante él. Cuando despiertan, se dan cuenta de que Ome ha sido secuestrada por este minotauro, razón por la cual, en cuanto Inuyasha despierta, sale corriendo en busca de ella. Cuando va en camino, se encuentra a dos monstruos con perlas falsas y los enfrenta, al igual que Miroku, Sango y Shippo, quienes también van en busca de Ome. Cuando la vemos a ella, primero descubre a uno de esos sapos que se roban las almas, uno parecido a aquel que poseyó un terrateniente que le quitó la princesa Nobunaga en la primera temporada. Después se encuentra Izumo, que primero le dice que él es prisionero también y que lo obligan a ayudarlos a encontrar la fórmula para crear la perla de Shikon, pero al atardecer, este se transforma en un monstruo y resulta ser el minotauro que los atacó la noche pasada. Cuando se transforma, dice que se parece a su padre durante el día y a su madre durante la noche, y que los 4 elementos que conforman la perla de Shikon, los cuales son los que él necesita, los llevan sus amigos. Es por eso que él los quiere, para quitárselos, crear una perla perfecta y tener el deseo de ser un humano hermoso y perfecto. Cuando ataca a Ome, llegan Miroku y Sango, pero son atrapados por una de las burbujas de este sapo, y cuando está a punto de ser atrapada también, llega Inuyasha a defenderla, después de haber derrotado al líder de estos monstruos. Cuando llega, estos primeros se pelean por el poder y luego, ya con el mandato del minotauro, lo atacan. Él se defiende y derrota a todos, quedando solamente Izumo. Este, para poder derrotarlo, se traga todas las perlas que tenía en su garrote y lo enfrenta. Inuyasha casualmente lo logra derrotar al amanecer cuando pierde todas sus fuerzas, y por haber tragado todas esas perlas falsas, cuando amanece no puede transformarse por completo a humano y muere. Luego ellos, con la incertidumbre de que hay monstruos queriendo replicar la perla de Shikon, liberan a los aldeanos y se alejan de ese lugar, dando así final a la temporada número 3. En la noche era minotauro y en el día era un humano. Aquella energía maligna de esas perlas falsas era demasiado para su persona. Señorita Ome, ¿cree que al menos pueda morir como ser humano? Y así es como llegaríamos al final de este video. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima! Hasta el más difícil corazón, transmitir ese sentimiento especial, persuadir, porque convenciendo